Este jueves contamos con la presencia del portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos. Señor Campos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar, si le parece, de esos 7 ejes que fundamentan este plan Reactiva a Canarias. Vamos a comenzar con el de la conservación de los servicios públicos esenciales. Sabemos que ya Sanidad tiene un capítulo aparte y vamos a hablar de esta parálisis económica que estamos viviendo, que supone un gran coste social, por lo que hay que priorizar precisamente políticas encaminadas a la protección de la población y pasan sobre todo, señor Campos, por la pérdida de la vivienda, por ejemplo, y garantizar los suministros básicos. Efectivamente, yo creo que ese es uno de los grandes ejes, de hecho es el número 1, ejes prioritarios dentro de ese plan de reactivación social y económica. A diferencia de la crisis anterior, en la que vimos cómo el gobierno del Estado abandonó claramente a todos los territorios, pero también las decisiones que desde el gobierno de Canarias implicaron, entre otras cuestiones, pues que miles y miles de familias perdieran su vivienda. En esta crisis hemos visto cómo la respuesta ha sido totalmente distinta. De hecho, se han impedido los desahucios durante el periodo de confinamiento, entre otras cuestiones, o se han habilitado, tanto a nivel estatal como a nivel de Canarias. Hoy, en el pleno de la próxima semana, se van a habilitar precisamente nuevas ayudas en materia de vivienda a la gente que peor lo está pasando. Pero no solo eso, en la anterior crisis se despidieron en Canarias solo aproximadamente a 5.000 sanitarios. En este instante, en el 2020, con la crisis del COVID, este gobierno, el gobierno de Canarias, ha contratado a cerca de 7.000 nuevas personas, tanto en materia sanitaria como en el ámbito de la educación. Por tanto, la respuesta absolutamente distinta. Ese era uno de los grandes ejes, de hecho, el primero de este plan de reactivación social y económica, la intención de abordar esta crisis de una manera distinta, no desde la austeridad, sino precisamente todo lo contrario, de manera expansiva, buscando los recursos donde estuvieran, peleándolos, combatiéndolos, y poco a poco hemos ido logrando cada uno de ellos, a pesar de las reticencias de algunos o el descrédito o la desconfianza de otros, pero la realidad se ha ido imponiendo, la firmeza se ha mantenido y afortunadamente pues ese es uno de los grandes pilares y la ciudadanía tiene que estar tranquila porque ayudas como esta, el ingreso mínimo vital también a nivel estatal o el ingreso canario de emergencia, entre otras cuestiones en Canarias, pues han ayudado a evitar una quiebra social y económica importantísima. Bueno, aunque evidentemente la sanidad es un servicio público esencial, está separado en un eje aparte, se le da una importancia distinta, destacada también a este plan Reactiva Canarias, y la puerta de entrada, ese refuerzo a la atención primaria es un punto que se va a destacar también en ese plan, ¿no? Efectivamente, el plan tiene cientos de acciones en materia sanitaria, muchísimas de ellas, porque no olvidemos que estamos en una crisis que precisamente es sanitaria. A partir de ahí, las medidas que se han tomado para combatir el COVID ha impactado en lo económico y en lo social, pero no podemos perder de vista que esa crisis sanitaria aún no ha desaparecido. Por tanto, en primera instancia se volcó muchísimo recurso, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero y muchísimo personal de la Administración y contratar muchísimos sanitarios precisamente para combatir el COVID. Y seguimos en esa tarea. Pero ahora tenemos que seguir pensando, sobre todo de aquí al 2023, en ir implementando medidas para seguir fortaleciendo nuestro sistema sanitario. Y por supuesto que la atención primaria es fundamental, absolutamente fundamental, incluso para el COVID, para ser capaces de detectar desde el primer momento, en esas primeras visitas, a quien uno acude cuando se encuentra mal, y es a su médico de cabecera, digamos, a su doctor, a la doctora de referencia. Por tanto, en ese sentido, es una de las claras apuestas importantísimas también dentro del plan de reactivación social y económica aprobado en Canarias. El tercer eje pasa, señor Campos, por la atención a las personas más vulnerables. Un plan enfocado precisamente a desarrollar estrategias para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, a menores, a discapacidad, colectivos LGTBI, pero además va a contribuir, como usted lo ha dicho, con ayudas como el actual PSI hasta lo que será la próxima renta básica ciudadana. Efectivamente, también en un proyecto de ley que va a este pleno, pues se modifican algunas cuestiones de la PSI, mejorando, facilitando los procedimientos, intentando agilizar el cobro por parte de los mismos. Y se está trabajando también por parte del Gobierno en un decreto ley que hará compatible en el periodo de transición hasta la implantación total del ingreso mínimo vital, que la gente pueda seguir cobrando la prestación canaria de inserción. A priori son incompatibles, pero a través de este decreto ley vamos a generar un puente para que la gente nos entienda, para que hasta que el ingreso mínimo vital no esté absolutamente extendido,
pueda cobrarse. Pero no solamente nos hemos quedado ahí, hemos implantado un ingreso canario de emergencia, se ha dotado de recursos importantes a los ayuntamientos para seguir reforzando muchos servicios relacionados con la gente, como bien comenta, más vulnerable en este instante. Pero estamos trabajando también en el Gobierno de Canarias y en breve llegará al Parlamento nuestra renta de ciudadanía. Cierto es que estamos intentando darle un giro distinto, una orientación distinta, porque afortunadamente a nivel estatal coincide en cuanto a sensibilidad con el Ejecutivo canario y han implantado el ingreso mínimo vital. Muchas de las premisas que estaban previstas que estuvieran en nuestra renta de ciudadanía, pues ya están contempladas allí. ¿Qué vamos a hacer? Pues probablemente, entre otras cuestiones, complementar tanto en cuantías como en posibles recursos, como en posibles colectivos que no estén incluidos en el ingreso mínimo vital dentro de esa renta canaria de ciudadanía. El cuarto eje es el empleo. No solo impulsar políticas de empleo, sino frenar también el choque, la destrucción de actividad económica y como consecuencia de puestos de trabajo, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los retos al final fundamentales. No olvidemos que las economías se sustentan a través de empresas y la gente que hace posible que estas empresas funcionen, los trabajadores y trabajadoras. Ha impactado de manera brutal, evidentemente, el COVID, confinar a toda una población, paralizar la actividad para intentar contener el virus, pues ha tenido un impacto importantísimo. Y en Canarias más que ningún otro territorio del Estado. No olvidemos que tenemos una dependencia del turismo muy por encima de la que tiene el resto de territorios a nivel estatal. Más del 35% de nuestra actividad económica depende del turismo y el 40% del empleo. Por tanto, cuando prácticamente, bueno, en primer lugar se quedó a cero la actividad turística, se cerraron los hoteles, se cerró la conectividad y ahora poco a poco se está recuperando, necesitamos medidas que impulsen en la recuperación del empleo. Por eso la importancia enorme de los ERTE han sido, digamos, una piedra angular para evitar esa quiebra económica, esa quiebra social que decía con anterioridad. Recordemos que en el año 2008 la respuesta fue la empresa que estaba mal que cierre y la gente que pertenecía a esas empresas fueran al paro. Aquí la respuesta ha sido absolutamente distinta. Pero no solamente a través de los ERTE, que ha significado para Canarias, en este año 2020 y hasta el 31 de diciembre, va a significar aproximadamente 1.300 millones de euros en transferencias del Estado al bolsillo de los canarios y canarias que están en esa situación, que afortunadamente ya no es de desempleo, sino de, digamos, regulación temporal de su actividad. Pero no solamente eso, a Canarias han llegado más de 3.000 millones de euros a través de fondos ICO para financiar a las empresas en un momento en el que muchas de ellas su actividad ha sido cero y por tanto sus ingresos han sido cero y necesitaban recursos para financiarse, para poder para poder mantenerse abiertas. Pero también desde el Gobierno de Canarias se han habilitado recursos a través de la Sociedad de Avales de Canarias para también ayudar a esas pequeñas y medianas empresas a la financiación, las ayudas a los autónomos, tanto a nivel estatal como a nivel de Canarias, y otras muchas medidas, pues son las que contribuyen y están incluidas dentro del plan, no solamente obviamente ahora en el 2020, sino del 2021 al 2023, para intentar primero frenar la posibilidad de enviar a la gente al desempleo, de cerrar empresas y a partir de ahí poco a poco ir recuperando nuestra actividad económica. Pero está claro que esta pandemia ha demostrado, señor Campos, nuestra vulnerabilidad por nuestra dependencia del turismo. Por eso también en este plan se plantea el reimpulso de la actividad económica enfocada a un tejido productivo más diversificado. Pero ¿por dónde pasaría esa diversificación, señor Campos? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que yo llevo en el Parlamento 5 años, pero cuando empiezas a mirar el histórico, yo creo que si de algo se ha hablado en este Parlamento, y yo creo que en Canarias ha sido sobre la diversificación, la internacionalización, etcétera, componentes importantísimos en la economía. Creo que ha habido algo de fracaso en cuanto a eso. Cierto es, porque en cierta medida hasta ahora hemos tenido el colchón de un sector como el turismo, donde no olvidemos que somos primera potencia mundial. Es decir, cuando eres muy bueno en algo, tampoco se trata de hacerle ascos y bueno, vamos a ver qué buscamos para sustituirlo. Creo que debemos seguir confiando una parte importante de nuestra recuperación en aquello en lo que somos buenos, en lo que tenemos condiciones, donde somos una referencia a nivel mundial. Hablo del turismo. Pero evidentemente no podemos, y la crisis del COVID nos ha situado en esa realidad, no podemos poner todos los huevos en el mismo ámbito. Por eso a partir de ahí debemos de intentar desarrollar otros sectores económicos. La economía azul tiene una potencialidad enorme, o la economía circular, todas ellas además enmarcadas en un elemento esencial
en un elemento de sostenibilidad en el que Canarias está claramente comprometida, contribuyendo así también al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático. Todo lo relacionado con el desarrollo de las energías renovables en Canarias pueden ser también de un potencial enorme. El seguir creciendo, el seguir apostando en materia de I+D+I, que es una de nuestras grandes tareas pendientes también, va a posibilitar la generación de nuevas actividades, la generación de nuevos nichos, tanto empresariales y a partir de ahí también de empleo. En definitiva, creo que se trata de reorientar mucha de nuestra actividad, potenciando nuestro sector primario, pero esto no es una tarea solo de a los que nos toca legislar o gobernar. Esa tarea, por ejemplo, la de reforzar nuestro sector primario, que tenga más peso en el Producto Interior Bruto y que genere más empleo, es una tarea que nos corresponde también a cada uno de nosotros. Cada vez que nos acercamos a una tienda y tenemos la opción de comprar un producto hecho aquí o importado en ocasiones desde miles de kilómetros, la decisión es exclusivamente nuestra. Por tanto, creo que es una tarea colectiva en la que tenemos que sumarnos y, por supuesto, donde en esa diversificación el empresariado va a jugar un papel esencial y por eso también ha sido importantísimo que todas las patronales estuvieran y todos los sindicatos, que las cámaras de comercio estuvieran, digamos, absolutamente alineadas con este pacto de reactivación social y económica, mostrando un claro sentimiento de unidad junto a la mayoría de las fuerzas políticas, pero también del Gobierno de Canarias, de los cabildos y de los ayuntamientos. Bueno, ahí ha combinado en su respuesta dos ejes, el de economía y también el de desarrollo sostenible, pero no hemos tocado todavía el de las administraciones públicas. Usted mismo, desde Nueva Canarias, ha dicho que es importante que se vean reflejadas en ese documento las aportaciones de las administraciones públicas y también del sector privado. Sabemos que ahora el documento va al Parlamento y que también se admitirán enmiendas. Efectivamente, vamos a ver, en esa disyuntiva que algunos han intentado aprovechar para justificar quedarse fuera del pacto, donde se han quedado absolutamente descolocados, porque como digo, es difícil que todo el mundo se equivoque. Nos podemos equivocar a lo mejor los partidos políticos cuando uno se queda fuera, bueno, pero hombre, que también se equivoque toda la patronal, todos los sindicatos, las universidades canarias, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, el tercer sector. Hombre, yo creo que al final, evidentemente, deja bien a las claras que aquí ha habido gente que ha apostado claramente por una unidad clara, por trabajar por un documento con claros objetivos, con acciones concretas y por supuesto que la financiación no está definida en el momento que tú defines un documento y menos de aquí al 2023 y menos en una situación, digamos, de vulnerabilidad y de incertidumbre como nunca antes habíamos vivido. Pretender eso sería absurdo. Yo creo que quienes lo plantean o viven en un tiempo y un espacio paralelo distinto al que estamos viviendo el resto. Ahí jugamos un papel fundamental todo, absolutamente todo. En el pacto aparecía una serie de compromisos donde todas las administraciones tenían que aportar, desde el Gobierno del Estado, fondos de la Unión Europea. Se ha ido despejando ese horizonte, afortunadamente. También ayuntamientos y cabildos que están haciendo un esfuerzo importantísimo con sus recursos para combatir desde la cercanía, desde esa ventaja que da a los territorios cercanos, pues esta crisis, y por supuesto el sector privado con cientos de millones de euros. Lo que se ha presentado ahora es el plan, con acciones concretas, específicas, con una ficha financiera claramente definida, pero donde las acciones que se contemplan y la ficha es exclusivamente la del Gobierno de Canarias. Ahora hay que ir implementando e incorporando, como hacíamos en el pacto, esa cantidad de cientos y miles de millones de euros a nivel estatal, a nivel de ayuntamientos, cabildos y del sector privado, que ya lo están haciendo y no nos cabe la menor duda que van a seguir haciéndolo. Por eso, cuando el documento llegue al Parlamento, va a ser una oportunidad para seguir mejorándolo. Y desde aquí hago un llamamiento a esas dos organizaciones políticas que, desde mi punto de vista, lamentablemente se han quedado al margen, han quedado retratados, primero como un ejercicio de insolidaridad tremendo, segundo porque precisamente uno de los valores no solamente cuantitativos, sino cualitativos de este pacto era la expresión de unidad. Ser capaces de mostrar no solamente a la ciudadanía canaria, que lo demanda siempre en situaciones de crisis, sino también hacia el exterior, una expresión de unidad importante. Creo que al final ha sido así. Allá, digamos, ese porcentaje de minoritario que ha decidido quedarse fuera. Pero ha sido fundamental. Pero incluso para aquello que ellos planteaban, que era que los recursos no estaban garantizados al 100%. Probablemente si hubieran estado garantizados al 100%, no hubiera hecho falta pacto.
Si hace falta un pacto, hace falta unidad, hace falta compromiso de todas las partes, precisamente cuando las cosas están difíciles, cuando no se tienen todas las garantías, precisamente para ir a Madrid de manera unida Señor y Campo, retomar el uso del superávit que finalmente logramos. bueno, no tenemos tiempo para más, pero estaremos en cualquier caso muy pendientes de esa tramitación en el Parlamento de Canarias de este Plan Reactiva Canarias. Gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Buenos días. Buenos días.